Perfecto. Inicié la Usted, grabación. Inicié la grabación. Dime, Pedro Julio. no, usted me avisa entonces eh, Bueno, cuando pues arranquemos con metafísica y ahí también tengo algunos cuestionantes. las preguntas. Bueno, bien, entonces, se supone, ¿cuál es el nombre tuyo? Adechali, es lo que veo ahí en pantalla. Adelaida María Castro. Adelaide. Se supone que la asesoría son, una de ellas es obligatoria, ¿verdad? Pero para, digamos, que el estudiante se sitúe y de alguna forma, si se siente perdido, pues que encuentre como algunas orientaciones, porque se supone que estas clases son de trabajo personalizado. Los libros que ustedes tienen, además de tener lo que se llama su guión, como todos los textos, su distribución de temas, tienen al final de cada unidad un cuestionario, ¿no? Entonces ese cuestionario se supone que lo van llenando, es una garantía que uno tiene como director un poco de este seguimiento, de que ustedes han leído y han ido respondiendo, ¿no? Entonces, se supone que en el encuentro debería yo estar mirando que si ustedes van llenando y respondiendo en qué temas se han como atascado, como que han encontrado un problema, no encuentran solución, entonces hacen preguntas, uno va dando respuestas y a partir de ahí, pues de alguna forma se van como viabilizando. Entonces, también se dice que es obligatoria solo una, después las otras van entrando si quieren, si van sintiendo que tienen problemas, que necesitan iluminación en algún dato. Porque al final se entiende que cada proceso es personalizado, ¿no? Cada uno tiene que dar cuenta. Entonces la forma de evaluación ya tú supongo que la sabes, a ustedes se les entrega un cuadernillo que tienen que ir llenando con la lectura del libro, que entonces ya esa es un proceso de evaluación, no solamente ya es una garantía de que han leído el libro, sino también de que han respondido y al final ese cuadernillo llega a mis manos, que yo tengo que darle una valoración de 70 puntos máximo. Después se supone que hay un examen que tienen que recibir, reciben un papel con varias preguntas y ese papel está valorado en 30 puntos. De ahí se saca, se supone, los 100 puntos, de los 70 del cuadernillo más los 30 del examen final. Pero en el proceso de seguimiento del profesor se supone que uno ha visto que ustedes han llenado los cuestionarios del libro, que han hecho preguntas y uno valorando el proceso, pues entonces atina uno a poner una nota. Eso un poco con respecto al proceso de evaluación. Eso para todas las asignaciones. Ahora, cuando hablamos de los contenidos, de la materia que tú estás tomando, la historia de la filosofía, antigua y medieval, y historia de la filosofía moderna y contemporánea, comenzando con la primera, cuando hablamos de la historia antigua y de la filosofía medieval, hay como dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Porque una cosa es la antigua. La antigua tenemos como grandes filósofos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y antes que Sócrates, Platón y Aristóteles está los presocráticos, Heráclito, Parménides, Tales de Mileto. Y aquí la filosofía no es una filosofía teísta, o sea, el pueblo griego no tiene a Dios en su mentalidad, en su concepto, en su historia, sino los dioses son con espíritu mundano, viven en el mundo, en el monte olímpico y tienen incluso los mismos vicios y características que los seres humanos. No existe un creador del universo en el mundo de los griegos. Lo que existe es una materia primera, todo es agua, todo viene del agua, todo viene del fuego, todo viene de la tierra. Existen los cuatro elementos. Por eso no se les suele llamar
teocentrismo, que sería como que todo viene de Dios, se fundamenta en Dios y termina en Dios. Eso sería el teocentrismo, pero eso es propio de la Edad Media. En la Edad Antigua, lo que tenemos es el cosmocentrismo. Todo viene de la materia, del mundo, todo es materia y todo termina en materia. Entonces, hablar de filosofía griega es hablar de filosofía cosmocéntrica. Claro que estos filósofos, no solamente los primeros, sino también los últimos, todos los que son el trabajo de la filosofía, siempre trabaja en función de tres grandes temas. El tema de Dios, el tema del universo, el mundo, el cosmos, que es un poco de lo que hemos estado hablando, de dónde viene todo, qué es todo, y el tema del hombre. Entonces, si uno se pone a poner uno como centro, la naturaleza, el universo, viene lo que estamos viendo en la filosofía antigua, que es el cosmocentrismo. Si uno pone a Dios como centro de todo, pues viene lo que se dio en la Edad Media, que toda la filosofía se leyó a la luz de las tres grandes religiones reveladas, que eran el cristianismo, el judaísmo y el islam, el islamismo. Y a partir de ahí se ve todo lo demás, al hombre, al mundo, la ética, el bien, la historia, todo se valora desde Dios. Entonces a esto se le puso teocentrismo, porque el centro es Dios. Y después la moderna y contemporánea, que es la segunda materia que toca, pues el centro es el ser humano, y por eso se le suele llamar antropocentrismo. Antropo es hombre. Entonces todo se mira a la luz del ser humano, como si todo viniera del hombre, todo se fundamentara en el ser humano y todo terminara en el ser humano. Ya lógicamente que cuando hablamos del cosmocentrismo, uno de los temas más interesantes en el cosmocentrismo vendría siendo el tema sobre el ser humano, de dónde viene el hombre, qué es el hombre. Visto, hay dos grandes teorías. Una de ellas es un poco como la de las almas, que comienza con Pitágoras y se continúa con Platón. Hay algo en Sócrates, que el hombre es un alma que está encarcelada o que está en un cuerpo, atrapada en un cuerpo por un pecado que cometió en la otra vida. Y entonces se mira al hombre como luchando de frente a los gustos de este mundo para volver otra vez al paraíso perdido, volver otra vez al mundo de donde ha salido, que tienen otras demandas, otras aspiraciones, otros gustos distintos a los deseos del cuerpo. Entonces sería como, diría San Pablo un poco en la Biblia, como los deseos del espíritu. Bueno, es un poco tal vez que el mejor filósofo en ese tema de la antropología griega sería Platón. Aristóteles también tiene un trabajo muy bonito sobre el hombre como alma, que tiene como cuatro vidas, ¿verdad? Una vida nutritiva como de las plantas, que nace, crece, se reproduce. Una vida sensitiva como la de los animales, ven, oyen, huelen, sienten, tiene instinto. Y el ser humano es definido por Aristóteles como animal racional porque tiene una vida intelectual. Según Aristóteles, piensa como los dioses, además de tener las perfecciones propias de los animales, de la vida animal, de la vida vegetal, que son como los tres tipos de alma que hay para Aristóteles: la vida sensitiva, la vida vegetativa, la vida racional. Platón entendía que había tres tipos de hombres en su república, su obra más importante. Los que cuidaban la ciudad, que eran los que tenían el alma en el pecho, le llamaba hombres de alma irascible. Los que se encargaban de negociar eran tal vez los menos educados. Dice que el alma le descansaba en el estómago, hombre de alma concupiscible. Y los hombres que se dedicaban a pensar y a dirigir, que eran los filósofos, tenían el alma en la cabeza, eran como los más educados de todos. Esto está antes de que Aristóteles hable de los tres tipos de alma. Pero lo que vemos es que Platón, cuando habla en su concepto de justicia, dice como que cada ser humano tiene que hacer lo que le toca. Los que negocian tienen que negociar con
con una de las virtudes, de las 4 virtudes cardinales. Tienen que de alguna forma negociar con templanza para no dejarse arrastrar por los deseos del cuerpo. Los que se encargan de cuidar la ciudad, los militares, los caballeros, tienen que cuidar la ciudad de los enemigos, en la guerra y en la paz del interior de la ciudad, practicando lo que él le llama la virtud de la fortaleza, que es un control de la ira, un control del abuso que está dentro de nosotros, la ibris, ese orgullo de necesidad de acabar, de hacerse fuerte. Un verdadero militar en esa mentalidad platónica debe controlar sus iras internas. Ahí está la fortaleza. Y la prudencia, que es propia de los gobernantes, de los filósofos, de los que dirigen la ciudad, que es pensar antes de actuar. En ese sentido, el pensamiento precede, y eso se le llama prudencia. Por eso la prudencia se entendió como la madre, porque es de donde nacen todas las virtudes, madre de todas las virtudes. Y Platón decía que cuando una persona obra virtuosamente, pues su fruto es la justicia, y a la justicia se le llama reina de todas las virtudes. O sea, sería el buen comportamiento. Cuando todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pues entonces la sociedad camina bien. Bien, lógicamente que si fuéramos a hablar un poco de la ética de Aristóteles, Aristóteles escribe 4 éticas y también identifica la ética como el manejo del sentimiento y de las pasiones. Al final, tanto en Sócrates como en Platón como en Aristóteles, el ser humano crece en el manejo del control de los sentimientos. El enemigo nunca lo encontramos fuera de nosotros, siempre lo encontramos en nuestros propios sentimientos, en las pasiones desordenadas. Controlar las pasiones es lo que Sócrates le llamó virtud, contrario a vicio. Cuando uno no controla sus pasiones, se hace vicioso, que serían conductas erróneas, conductas fuera de su curso, de su línea de perfeccionamiento. Entonces, cuando uno controla sus sentimientos y sus pasiones y se ordena, entonces eso se le llama conducta virtuosa, contrario a viciosa. Entonces la virtud es un conjunto de conductas que llevan la vida del hombre a perfeccionarse porque uno se porta correctamente. En sentido amplio, lógicamente que estas son simplemente líneas generales. La ética nos hablaba sobre las conductas humanas, la antropología sobre qué es el hombre, en Platón que sería cuerpo y alma, portándose bien se libera del cuerpo. En cosmología o estudio del mundo, la naturaleza, visto por lo menos desde los antiguos, hay una materia, todo viene del agua, de la tierra, del fuego. Ya en Platón viene de 2 cosas, de las ideas que están en el mundo, en el mundo de las ideas, como diría Platón, más la materia que está en este mundo. Como que todas las cosas son una creación de un, Platón le llamó el demiurgo, de un ser intermedio, que copia la materia de este mundo mirando las ideas generales y resultó este mundo. Creo que es en el diálogo del Timeo que Platón nos escribe y detalla todo esto, ¿verdad? La creación de un mundo a la luz del mundo de las ideas. Ya los pensadores judíos y cristianos dirán que las ideas son las ideas de Dios y que la creación es el Dios cristiano quien crea este mundo. Es siguiendo un poco el pensamiento platónico. Ya cuando llegamos a Aristóteles, nos dirá que no se puede entender la naturaleza con un solo principio, que todo es agua, que todo es fuego, que todo es tierra, sino que entenderá que hay una comunidad, una comunión, la materia más la forma. Bien, en sentido genérico, tal vez sean aportes bonitos para uno tener luces sobre lo que es la filosofía antigua. Vuelvo y repito, entonces, Adelaida, que la idea siempre es que ustedes lean el texto, comiencen a llenar los cuestionarios y que en el camino, si se van encontrando con algún tema en el cual van como enredándose, lo van encontrando como luces, entonces la van escribiendo y en la asesoría, pues entonces van preguntando y uno le va, en la medida que uno pueda, iluminando para que la materia sea aprovechada al máximo. No sé, son poco con respecto por lo menos a la filosofía antigua.
Tal vez en cuanto a la filosofía medieval, tal vez los videos que te enviemos puedan ya como irte esclareciendo un poco, porque hemos hablado creo que suficientemente sobre las otras materias. Nada, yo creo que a partir de los videos tú puedes seguir como sacando provecho. No sé. Está bien. Tampoco se puede ser como muy abrumante en las informaciones cuando viene a ver. Uno dice más de lo que debería. Bien, pues nada, entonces Adelaida, ¿cuál es el nombre tuyo completo? ¿Es Adelaida? María Castro. Adelaida María Castro. Dijiste que esta es tu primera asesoría, ¿no? María Castro. Sí. Está bien, Adelaida. Vamos, si quieres darle lugar entonces a Pedro Julio, a ver qué nos trae con el tema de la metafísica. Pedro Julio, ¿está por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Estaba controlando un poco la bulla aquí. Bueno, para empezar, algunas cuestionantes que me llamó bastante la atención, sobre todo del primer capítulo del manual, porque no entendí y quisiera ver si me puede ayudar en esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué traza la diferencia entre filosofía y metafísica? Si por lo que pudimos ver entonces, ambas están buscando a través de la razón, intentan penetrar a través de la razón las cosas últimas, las causas que originan quizás un evento, una situación, ¿verdad? Entonces yo no logro como distinguir, me parece que son bastante parecidas, por así decirlo, ¿no? Metafísica y filosofía. El autor, por lo que veo, hace una diferencia, ¿sí? Y de alguna forma deja ver como que la metafísica es todavía más rigurosa, por así decirlo, que la filosofía. Pero yo tengo esa dificultad, como que no logro ver esa diferencia. Esa es mi primera cuestionante. No sé si quiere que se la diga a todas. Bueno, vamos a responder esta entonces un poquito en la medida que se pueda. Porque la filosofía, de entrada, recordemos que significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Filo, amor, sofía, sabiduría, etimológicamente hablando. Si lo miramos a nivel de contenido, ¿de qué trata la filosofía? No es lo mismo que la metafísica. La metafísica es una materia de la filosofía, porque dentro de la filosofía encontramos la antropología, encontramos la moral, encontramos la teodicea, encontramos la historia del pensamiento, también eso es filosofía, y hay otras materias que no son metafísica. La metafísica es solo una materia dentro del grupo de lo que se llama la filosofía. Solo que todas las materias están empatadas con la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica trata del ser, ser en tanto que ser. Y Aristóteles le llamó, que es el padre de la metafísica, le llamó filosofía primera. Y todo está empatado con la metafísica porque no hay nada que no sea ser. Si tú le quitas la seidad, el ser, a cualquiera de las materias de la filosofía, pues se nihiliza, se vuelve nada, desaparece. O sea que es una forma de decir que la filosofía, la raíz de toda filosofía es la metafísica. Sin metafísica no hay nada. Es como un poco, dicen los matemáticos, que todo es matemática. Pues los filósofos dicen todo es metafísica, o sea, todo es ser. Entonces, quien estudia el ser, entonces podríamos decir que tiene la raíz, la parte más fuerte, más profunda de la filosofía. Porque de frente al ser, la nada, el ser y la nada. Entonces, al final, como Dios dice, yo soy el que soy, en la Biblia y los filósofos, la filosofía metafísica se va detrás del ser como Dios. Entonces, fuera de la teodicea o fuera de los seres como creados por Dios a partir del no ser, entonces no se puede hablar de nada. Entonces se habla de la metafísica como si fuera toda la filosofía.
De hecho, quien entiende toda la metafísica termina como teniendo una entrada triunfal a toda la filosofía, pero eso no es tan sencillo de entender. La metafísica requiere muchos años de trabajo y de estudio y de investigación. Pero así de entrada, para una respuesta más cómoda a la pregunta que tú me haces, si yo estudio la moral, que es la conducta humana en tanto que buena o mala, eso no es metafísica, eso es ética, eso es moral. Si estudio, por ejemplo, decía antropología y pregunto qué es el hombre, eso no es metafísica. Estoy preguntando qué es el ser humano, de dónde viene el ser humano, hacia dónde va. La metafísica es el ser en tanto que ser, o el hombre en tanto que ser. Si estudio cosmología, el universo, el orden, no estoy en metafísica directamente, no, pero puedo empatarlo con metafísica. Si pongo la pregunta radical, ¿cuál es la pregunta radical de la metafísica? El ser. ¿Y cuál es el ser? En filosofía se dice los primeros principios, las primeras causas, últimas causas y primeros principios. Cuando se dice últimas causas y primeros principios, se está hablando como si hubiera una materia base de donde todo nace, donde todo permanece y donde todo termina. Como una masilla, los niños utilizan la masilla para hacer muñequitos. Entonces la masilla es el origen, la masilla es el fundamento de todos los muñequitos y la masilla es el final, porque cuando tú lo desbaratas todo, vuelve a ser una masa amorfa llamada masilla. Entonces esa era la idea de los primeros pensadores. Todo viene de una materia que le llamaban arjé, uno de ellos. Arjé era la palabra clave, era como los primeros principios. Entonces de ahí viene esa definición de filosofía, de los primeros principios de donde todo viene y las últimas causas donde todo termina, donde todo se sustenta. Entonces, visto desde ahí, el hombre se reduce a ser, Dios se reduce a ser, todo se reduce a ser. Pero en la práctica, la filosofía abarca todo, el concepto de filosofía. Y la metafísica sería como la base, donde se soportan todas las otras ramas de la filosofía. Sería como lo más radical, como tú dijiste, lo más riguroso, lo más nuclear de lo que se llama la filosofía. No necesariamente hay que hacer metafísico para ser filósofo. La filosofía se hace desde la teoría del conocimiento, ¿verdad? Hay muchos que son noxiólogos, filósofos de la ciencia, epistemólogos. Otros serán sociólogos, filósofos de las ideologías sociales, y nada de eso es metafísica. Y sin embargo, se hace una filosofía seria a partir de todas esas ramas, ¿verdad? Que no son metafísicas, y se puede hacer una filosofía muy seria y muy trabajada sin caer directamente en metafísica, ¿no? Ahí ya te mencioné, primero te mencioné la moral, te mencioné la cosmología, te mencioné la antropología, que son como las fundamentales, y después de ella, pues ahí te mencioné dentro de lo que se llama la filosofía política y económica, ¿cómo se llama? Los movimientos de la historia de la filosofía, que son como las distintas formas de pensar. Te mencioné la epistemología, que es la filosofía del conocimiento. Y así pueden irse encontrando otras ramas que no son necesariamente metafísicas. No sé si con eso más o menos encuentra luces para ir pensando, porque esta cosa no es que se termina, sino que uno va a profundizar para ir respondiendo a esta pregunta. ¿Qué más, Pedro Gómez? Bueno, profe, me gustaría que me puntualizara un poco más entre algo que todavía estoy un poco confuso. El ente, el acto de ser y la esencia. Entre esos tres conceptos. Sí, dame un minuto. ¿Cuál es el apellido tuyo, Pedro Julio? Arias de los Santos. Arias.
metafísica, ¿verdad? Sí. Repíteme la pregunta y discúlpame, pero Sí, sí. Le decía que me gustaría que me aclarara un poco más de estos tres conceptos. El ente, el acto de ser y la esencia. ya. Fíjate, porque el ente es cualquier individuo que encontramos en la realidad, una vaca, un perro, un caballo, son entes. Un hombre, todas aquellas cosas con las que tú te encuentras cuando está caminando, está dentro de tu casa, cada cosa particular individual es un ente. Entonces, el acto es el estar en el mundo, la existencia, todo está en acto, todo está en acto, todo existe. La palabra acto viene de la palabra actuar, es como Aristóteles hablaba del teatro griego, que el actor cuando entra en el escenario comienza a actuar. Entonces un actor está actuando cuando está en el escenario, cuando está dentro del escenario, actuando para el grupo, actuando para el pueblo, para el grupo. Entonces está a la vista. Cuando sale del escenario, pues dejó de estar en acto. Entonces está en potencia. En potencia es que puede entrar en acto. Entonces, todas las cosas que están en este mundo, pues ya están en el escenario, pueden ser vistos por todo el mundo. Tú puedes ver todas las cosas cuando tú y chocar con ella, verla. Entonces están actuando. Entonces todo existe. Acto es existencia. Todo está presente, está existiendo. La esencia, todo existe, pero no todo tiene la misma esencia. Una piedra y yo somos ente y estamos en acto. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas ha salido del mundo. Y los dos estamos en el mundo. Pero claro que mi esencia es lo que yo soy, mi identidad, mi forma. Yo no soy piedra. Y la piedra no es persona, no es un ser humano. Filosóficamente yo me defino como animal racional, pero una piedra no se define como animal racional, es un mineral, está en el grupo, está en el nivel de las esencias minerales. Hay 4 niveles de esencias, las minerales, por lo menos de las intramundanas, ¿verdad? Las minerales o inorgánicas, las que tienen vida vegetal, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, que son minerales, pero además tienen vida vegetal. Los animales que además de ser minerales, porque ocupan espacio en el mundo, y tener vida vegetal, porque nacen y crecen, los animales tienen además vida sensitiva, ven, oyen, huelen, etcétera. Están en un nivel superior. Y nosotros, que además de ser minerales, por tener existencia, vegetales, por tener vida nutritiva, animales, por tener vida sensitiva, somos racionales, pensamos como los dioses. Como diría Aristóteles, en ese sentido, cuando hablamos eh, cuando hablamos de esencia, no es lo mismo la esencia de un ser humano que la esencia de un animal. Los animales no llegan al nivel de racionales, de pensar. No es lo mismo la esencia, aunque todos estemos en acto, ¿verdad? Aunque todos seamos ente, porque tenemos esencia y existencia. La existencia es el acto. Todos somos ente porque tenemos la esencia, una identidad y una existencia, una presencia en el mundo. Entonces, no todos tenemos la misma esencia. Yo tengo una esencia humana, un caballo tiene una esencia animal, un árbol tiene una esencia vegetal, una piedra tiene una esencia mineral. Todos existimos. Ahora, a nivel de existencia tampoco somos iguales, porque yo tengo más existencia acumulada que la que hay en una piedra. Diría Santo Tomás, el sol con toda su grandeza tiene menos existencia que yo. ¿Por qué? Porque yo tengo vida racional, tengo vida sensitiva como los animales, tengo vida vegetativa como las plantas, algo que no tiene el sol. El sol solo tiene vida mineral, vida no, tiene existencia mineral. Entonces diría Tomás, se conoce más de Dios conociendo a un ser humano que conociendo al sol. ¿Por qué? Porque hay más riqueza en el nivel de la existencia. La existencia es la presencia y la identidad es la esencia, lo que una cosa es, que es la forma en tanto que
tiene su existencia se le llama esencia. Y la materia y el acto, en tanto que tiene su forma o esencia, se le llama sustancia. Entonces, el compuesto, materia y forma, o en otras palabras, esencia y existencia, como diría Tomás de Aquino, el compuesto se le llama ente. No hay ningún ente en este mundo que no esté formado por la esencia, el acto de ser y la esencia, lo que una cosa es. No es lo mismo lo que una cosa es y el que una cosa sea. El que esté en el mundo es la existencia, lo que es la esencia. Bueno, eso un poco, ¿verdad? Solo que cuando hablamos de Dios, Dios, dice Santo Tomás de Aquino, no tiene esencia. ¿Por qué? Porque Dios es pura existencia. Todo lo que existe viene porque Dios lo saca de la nada. Es como dice Tomás, el fuego que quema. Y todo lo que está caliente gracias al fuego. Todo lo que tiene calor en este mundo gracias al sol. Entonces Dios es como la fuente de toda existencia. Está en todas partes, es el único que existe. Y todo lo que está fuera de él está en acto, significa que tiene existencia, pero no es existencia. Yo existo, pero yo no soy existencia. Yo tengo existencia. Si Dios me quita la existencia, pues yo me nihilizo, me vuelvo nada, desaparezco. Entonces, todo lo que está en este mundo tiene algo de Dios. Dios le está dando de su ser, que es el ser existente, le está dando existencia a todas las cosas. Pero además de la existencia, tenemos esencia, o sea, somos diferentes unos de otros. Dios no es diferente de su misma existencia. Por eso a Dios se le define en filosofía como acto puro, el existir por sí mismo. Cuando Dios dice yo soy el que soy, Santo Tomás de Aquino lo identifica como, siguiendo a Aristóteles, como acto puro. Aquel que existe por sí mismo no recibe existencia, por lo tanto no la puede perder, porque ni la recibe, ni la pierde, ni la tiene, sino que él es, solo Dios es su misma existencia. Y como en la existencia están todas las perfecciones, en Dios no cabe imperfección. Bueno, creo que he dicho mucho, pero son cosas que hay que irla leyendo despacio, pero por ahí iría un poco la respuesta. ¿Qué más, Pedro Julio? Bueno, gracias, maestro, por esas dos respuestas. Bueno, yo tengo otra cuestionante, pero es sobre algo de lo que conversamos en la tutoría pasada. No sé si está dispuesto a responderme ahora, si no lo dejamos para después. Nos quedan 5 minutos para que se nos cierre este tiempo. Vamos a ver qué tú nos querías decir. Bueno. Dentro de todas mis interrogantes con el tema de la ciencia, la tutoría pasada de filosofía moderna y contemporánea, usted me había dicho que la ciencia como la conocemos hoy, como que se configuró en el Círculo de Viena, pero que en ese mismo, o sea, que esa misma situación del Círculo de Viena dejó, vamos a decirlo así, como que dio a ver cuáles eran las debilidades de la ciencia tal y como la conocemos hoy. Entonces, eso es lo que me gustaría que me ampliara un poquito, aunque sea en 2 minutos. Ahí el problema está en el problema del método, es el que se continúa con el Círculo de Viena. De hecho, ¿cómo se llama? Este fisicalista, bueno, el hecho es que él, cuando habla del método de la ciencia, habla de lo que se llama la observación, o sea, una cosa que no sea verificable no puede ser asumida como ciencia, ¿no? Entonces, cuando este filósofo, del cual no recuerdo el nombre, lo tengo como dicen ahí en la punta de la lengua, nos dice que todo es físico y que todo para ser científico tiene que ser probado, el problema que surge es que yo no puedo probar todo lo que todo el mundo ha probado. Yo no puedo probar las verdades de la química, las verdades de la física, las verdades de la astronomía. Eso es imposible. Entonces, al final él termina diciendo, si no es probado, por lo menos que sea probable. De verificado se pasa a verificable, que lo pruebe otro. O que se pueda recorrer el camino. Parece que hay un acuerdo por debajo y eso se sigue diciendo, que el método
tiene que ser alguien lo ha recorrido y otro lo puede recorrer, llegar a los mismos resultados recorriendo los mismos procesos. Pero entra Quine, ¿no? Quine, que comienza a decir que hay un dogma por debajo, porque cuando tú dices que para creer en algo, que algo sea científico, tiene que ser probado sensiblemente, entonces Quine dice, ¿quién ha probado que todo para ser científico tiene que ser probado? Eso es un dogma, entonces eso es una fe. ¿Quién ha probado que la ciencia tiene que ser probada? Que el método es lo que nos da la ciencia, entonces es una creencia que tenemos. Y con respecto a las verdades analíticas, que son aquellas verdades matemáticas que no necesitan ser observadas, sino descompuestas, entonces dice, eso tampoco utiliza el método de la observación, ni de la verificación, para uno saber que un círculo es una línea curva cerrada, uno no tiene que probarla en ninguna parte, basta con entenderla. No va, para uno saber que un triángulo mide 180 grados, eso no hay que probar todos los triángulos, basta con entenderlo. En ese sentido, dice Quine, como yo no lo he probado, no me viene del método, eso es una fe, eso es una creencia. Ya después vendrá Popper y dirá que para que algo sea científico tiene que ser falsado, o sea, no vamos a creer en nada si por lo menos el método no nos lo da. Todo lo que se afirma es, mientras tanto, verdad, por lo menos lo que no se ha demostrado que no, hasta que aparezca una verdad óntica, observable, que verifique lo contrario. Si la verdad, como la verdad es analítica, no se puede probar, no está sometida a crisis por el método, dice Popper, bueno, pues eso no es ciencia, eso son un abuso del método científico. Entonces, ya los filósofos de hoy están como alineándose mucho por Popper. No sé si esto por lo menos iba por donde tú estás creando tus problemas, porque son muchas aristas, pero así para una pregunta genérica, serían como las dos líneas más radicales a tomar en consideración. Bueno, pues nada, este videito le va a ser subido en su momento. También buscaré subirle los otros videos visto de esta sección para Adelaida, que no ha visto el seguimiento que hemos dado. Y así puede entonces actualizarse un poco. Nos veríamos entonces, si Dios nos permite, en un próximo encuentro. Adiós. Bye. Bueno, placer, profesor. Hasta luego. Bye, adiós. No.